En la guerra, el sacrificio es moneda. Crónicas de Widukin. Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Bueno, mortales, quiero reactivarme con esto de YouTube, pero el dios cristiano me tiene a muerte. Así que si te gustan estos vídeos, sígueme en redes sociales y dale like y suscríbete. Y recuerda que por cada like, matas al dios cristiano. Otra cosa, voy a dedicar un pequeño momento en martillar la estupidez de algunos en este video. Así que si quieres saltarte esta introducción, adelanta un poco el vídeo. Por ahí hay imbéciles con retraso mental que se la pasan insultándome en sus vídeos. Porque a diferencia de estas escorias, no voté por este soberano hijo de Putin y no tengo pasado y llamándome hipócrita estas escorias por decir la realidad que nunca voté por esa basofia. Eso no es ser hipócrita es venirse a dar cuenta que el era malo después de 14 años. Pero bueno, así actúan todos los retrasados mentales, idiotas y resentidos. No tengo nada en contra de la gente que se arrepintió por haber votado por esta plaga desde el 2013 para abajo. Pero estas alimañas que hablan y hablan paja, sabandijas y escorias se picaron por un comentario hecho hace generaciones por solamente, única y exclusivamente y alguna otra cosa que dije como que, nunca voté por... Si ya las plagas y escorias se lo tomaron como un ataque, eso no era un ataque, pero esto sí lo es. Además, más hipócrita aún por parte de la escoria, es estar obsesionado con todo lo que digo, para insultarme y criticarme, y estar pendiente de mis vídeos 24/7 y tweets como un maniático enfermo mental. Y hasta usar los insultos que yo utilizo en contra de todas las escorias del mundo. Al menos yo sí reconozco que la palabra escoria la saqué del Anticristo 2007. Pero no soy tan estúpido como las escorias de las cuales hablo como para andar criticando a la gente de las cuales uno mismo utiliza parte de su discurso. Estas escorias no, estas escorias me copian y de paso me insultan en sus vídeos estas escorias y alimañas. Así de hipócritas y retrasadas mentales son todas estas escorias miserables, nauseabundas, resentidas, imbéciles, disociadas, pestilentes y retrasadas. Por lo menos si alguien va a copiar la forma en que hablo, que por lo mínimo no sea tan hipócrita como las escorias de las que hablo de copiar mis insultos, copiar mi forma de hablar en YouTube y de paso tener la cara de retrasados mentales para andarme criticando estas escorias, subnormales, animales con cédula con retraso mental. Ahora que ya hicimos este análisis argumentativo, muy respetuoso y cordial, pasemos con el tema de este vídeo. En cuanto analizas al cristianismo a un nivel subterráneo, te das cuenta que pareciera que las fosas tenebrosas de su maldad no tienen final. Aparte de las guerras clásicas mostradas en películas y hechos que ya todos conocemos, que son las cruzadas a Medio Oriente por parte de Dios y sus legiones despiadadas. Llenas de caridad violenta para traer el cielo a la tierra, mediante la sangre no de Cristo, sino de las víctimas del cristianismo asesino y de la cual sus acólitos hacen propaganda día a día. Nos referimos en este caso a las guerras sajonas. Esta guerra duró desde el año 772 hasta el 804 de la Era Común, en plena Edad Media. Una larga era, época dorada del cristianismo de derramamientos de sangre religiosos impulsados por inspiración divina y obra, y gracia de Dios. Esta guerra muy santa que duró 32 años, era una guerra de resistencia de los sajones paganos contra los francos cristianos de Carlomagno. La razón de esta guerra de Dios en la tierra era conquistar al pueblo sajón, que para ese entonces era pagano, y exterminar su propia cultura mediante la conversión. Por una parte del conflicto creado gracias a Dios estaban los francos. Fueron un pueblo europeo y germánico perteneciente al Imperio Carolingio que vivió entre 751-987, que abarcaba los territorios, para hacerlo de fácil entendimiento, lo que hoy comprende Francia, Bélgica, Países Bajos y Franconia en Alemania.
Del otro lado del conflicto estaban los resistentes, los paganos, los luchadores en contra del asedio de las huestes de Dios, que se negaban a la conversión y la pérdida de sus tradiciones que eran los sajones. Se localizaban en lo que es Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, y algunos otros territorios. Para los años 772, el pueblo sajón había destruido la iglesia de Deventer, fundada por un misionero llamado Lebuino, que había sido construida para convertir al pueblo sajón al fanatismo religioso e intentar destruir sus creencias, tradiciones e imponer la religión cristiana. Dos líderes francos, Carlos Martel y Pipino el Breve, vivieron entre el 737 y 768. Habían intentado vencer al pueblo sajón, pero fracasaron en sus intentos cristianos de dominación. Fue entonces que entró en la Guerra Santa de Dios Carlomagno, que sería rey de los francos a partir del 768 de la Era Común. El objetivo de Carlomagno a partir de la guerra de fanatismo religioso, era convertir a los sajones al cristianismo mediante la fuerza, mediante el control, el sometimiento, el miedo, la manipulación y dominación con la religión cristiana impuesta por la fuerza. Ese era el plan de Dios y del fanatismo religioso. La destrucción de la iglesia de Deventer con Carlomagno ya coronado rey de los francos, sería la excusa perfecta para él y sus deseos por convertir a la fuerza al pueblo sajón al cristianismo y hacerlos perder su identidad como siempre lo ha hecho el fanatismo religioso. Cada vez que llegaba la religión cristiana a otro pueblo, llegaban era a imponer esta religión. Y no importaba a quién se llevaran por el medio, lo importante eran los designios y deseos de destrucción de Dios. Las primeras campañas militares de Dios y Carlomagno fueron arremetedoras contra los sajones, ya que Carlomagno y sus fuerzas destruyeron y saquearon el Irminsul y sus tesoros en Eresburg. Este era un monumento sagrado para el pueblo sajón, que representaba sus tradiciones y espiritualidad. Masacraron también a la gente por el medio y tomando rehenes para extorsionar a los sajones. Dios estaría orgulloso de sus acólitos. Luego de la matanza santa en Eresburg junto con la destrucción del pilar sagrado Irminsul, Carlomagno, este hombre de Dios, impuso una serie de términos al pueblo sajón para intentar doblegarlo. Según la IA de Google nos especifica cuáles eran esos términos. Tras la destrucción del Irminsul en 772, Carlomagno impuso a los sajones una rendición incondicional y la integración forzosa en el imperio carolingio. Los términos exigían la conversión al cristianismo, el cese de incursiones, la entrega de rehenes y la aceptación de misioneros, buscando destruir su estructura pagana tradicional y asimilarlos militar y religiosamente. Carlomagno, pensando que los sajones cumplirían con sus demandas, bajó su atención en Sajonia y fue a conquistar a los lombardos. Descuidó a los sajones pero conquistó a los lombardos en el año 774 de la Era Común. Una personalidad estaba empezando a hacer ruido entre los sajones. Y era Viduquindo, o también conocido como Widukind. Que este sería el líder que dirigiría la lucha de resistencia en contra de las fuerzas del mal, representadas por Dios, sus ángeles y sus huestes del terror dispuestas siempre a traer el cielo en la tierra. Y cuando digo cielo no me refiero a algo positivo precisamente. Ese mismo año, en el 774, rechazaron los términos de Carlomagno y realizaron una serie de incursiones en tierras francas donde atacaron Eresburg. Destruyeron y saquearon un monasterio. Para cobrarles el mal de Dios que les habían hecho de haberles destruido y saqueado también el Irminsul. Esta parte del conflicto provocó que se realizara una batalla entre sajones y francos, pero lamentablemente Dios había ganado. Porque los sajones fueron derrotados en esa batalla, en el año 775.
Luego, Carlomagno construyó fortificaciones para asegurar el territorio y prolongar el sometimiento a un pueblo que no quería aceptar la fe cristiana. Pero los sajones no se rendirían tan fácil ante los designios de Dios, ya que realizaron una rebelión en el 776 para posteriormente ser vencidos por Carlomagno y sus huestes de luz cegadora, con el santo de Carlomagno dirigiendo personalmente la defensa en contra del levantamiento que desafiaba a Dios. Y más adelante les comentaré por qué este sujeto era todo un santo. Tras esta derrota al pueblo noble y heroico sajón ante los designios malévolos de luz cegadora de Dios y sus huestes celestiales de violencia en la tierra, Viduquindo tuvo que huir del fanatismo religioso a Dinamarca, donde se firmó un acuerdo para que los sajones pudieran escapar a esas tierras de las hordas celestiales de Carlomagno. Llegó el año 782, donde Viduquindo no se dejaría vencer tan fácil por Dios y dirigió otra rebelión. Se destruyeron iglesias y asentamientos francos. Las fuerzas de Carlomagno no tardaron en responder, y él junto con sus huestes celestiales en la tierra con la protección divina de Dios, realizaron algo infame, un crimen cristiano y santo, llamada la masacre de Verden, bajo orden directa de Carlomagno que lo convierten en un gran santo devoto porque dio orden de decapitar a las personas que practicaran el paganismo, que se habían convertido al cristianismo y habían sido bautizadas. Se decía que el río ayer se veía rojo en sangre, el color favorito de Dios por lo que veo. Luego de este acto santo de caridad lumínica angélica y celestial de Dios con sus peones en la tierra como lo era Carlomagno, se emitieron leyes en donde se prohibía el paganismo en Sajonia bajo pena de muerte. Imagínense que a un cristiano, un musulmán o un judío, lo obliguen a abandonar su religión bajo pena de muerte en su propio país. Esto es el equivalente a eso. Viduquindo fue derrotado y obligado a ser bautizado y abandonar sus tradiciones históricas y propias gracias a la ambición de Cristo, Dios y sus vasallos en la tierra, que en ese tiempo eran seres santos intolerantes a cualquier otra forma de creer en algo divino o entes superiores al ser humano. En la llamada masacre de Verden fueron decapitados 4.500 sajones por oponerse a Dios y a las huestes divinas santas de Carlomagno. Y para los fanáticos religiosos que digan que esa forma de actuar de Carlomagno no es como se comportaría un cristiano santo, devoto, que no lastima ni a una hormiga, sepan que este héroe del cristianismo invasivo es considerado y adorado como santo en diversas localidades de Europa, e incluso fue nombrado como beato por la Iglesia Católica. Es decir, está a un paso de ser todo un gran santo de Dios y el cristianismo por matar a la gente. Es un bienaventurado por aniquilar culturas y personas, siguiendo el ejemplo de Dios. Luego de estos hechos de violencia santos caritativos, hubo más rebeliones por parte del pueblo sajón, que se negaba a abandonar, traicionar y mutilar sus propias creencias y tradiciones históricas, que eran de sus propias tierras y no de un dios intrusivo e invasor del lejano Medio Oriente. A raíz de que el enfrentamiento continuaba, Carlomagno deportó a 10.000 sajones a Neustria, sacando a los propios sajones de sus tierras porque no se querían doblegar al fanatismo religioso y negar su propia identidad cultural. Y en su lugar, los reemplazó por francos cristianos católicos para que vivieran en Sajonia, gracias a Dios. Esto sería el equivalente hoy en día a que sacaran a los budistas de Japón, porque no son fanáticos religiosos, para intercambiarlos por cristianos católicos con el propósito de aniquilar y arrasar con la cultura de ese país. Es que es algo insólito. De verdad, mortales, siempre hay de qué sorprenderse con el fanatismo religioso. Con esto finalizó esta guerra de Dios contra el pueblo sajón, la maldad contra la negación a traicionar tu propia identidad. Y con esto el Dios cristiano de luz cegadora había logrado su propósito mediante su vasallo de luz que era Carlomagno. Y así es otro episodio en la historia de cómo Dios y sus huestes cruzadas de evangelización obligaron a un pueblo a abandonar su propia cultura e historia.
Hay algunos historiadores que afirman que supuestamente la masacre de Verden fue en realidad una batalla o que simplemente no se produjo, pero como siempre, cada vez que se toca un tema en contra del cristianismo y sus crímenes siempre alguien, católico o cristiano seguramente, se inventa una supuesta leyenda negra utilizando una gimnasia mental para tratar de negar la realidad y hacer marketing religioso cristiano para escudar esta religión del mal que ha hecho en la identidad cultural de las naciones. Este vídeo completamente imparcial, no es de odio hacia los cristianos o católicos, sino de reflexión en contra de lo que es el cristianismo, ya que el único responsable es el personaje que aparece en todos los libros de la Biblia y sus vasallos de ese tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo. Te mando un saludo. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos.